Bueno, vamos a comenzar. Les doy la bienvenida formal. Soy Daniel Dron, como les dije, director de SocialMe. Para los que nos ven por primera vez, les cuento rápidamente que SocialMe es una empresa que lleva 10 años en el mercado, en Argentina, Chile y México. Tenemos dos unidades de negocio. Una es nuestra academia, a la cual están asistiendo hoy. Todos los jueves damos estas masterclass online con nuestra red de expertos. Y además tenemos nuestra agencia de marketing digital, con la que trabajamos con más de 100 marcas en Latinoamérica y con una red de expertos de más de 12.000 talentos que forman parte de nuestra red, ¿sí? Antes de empezar, les quiero contar que después del evento les vamos a mandar un correo con el video del evento para que lo puedan ver las veces que quieran y todo el material. Les voy a compartir por el chat nuestras redes sociales para que ustedes puedan también sumarse a nuestras redes y comentar todo lo que van viendo y la experiencia que están viviendo en esta masterclass. Y vamos a tener en el día de hoy como invitado a Javier Cueto, que es el CEO de Grupo Imagine en Chile, para hablar de un tema muy interesante que se llama Corporate Venturing, que básicamente vamos a ver a través de este tema cómo se están relacionando hoy en el mundo los grandes corporativos con el ecosistema de startups que también están en Latinoamérica y en el mundo. Y cómo a partir de esa relación se puede acelerar la transformación digital de las empresas para que todos se genere un círculo virtuoso y todos puedan salir beneficiados. Así que vamos a hablar de ese tema hoy, de cómo el corporate venturing favorece la transformación digital de las grandes empresas y acelera el desarrollo y el crecimiento de las startups en Latinoamérica. Así que antes de presentarlo a Javier, también les cuento que les vamos a pasar por el chat un link para que aquellos que se queden con ganas de hablar con nosotros después del evento nos puedan agendar una cita y poder también conocerlos nosotros a ustedes. En el mismo chat les pedimos que a medida que vayan teniendo preguntas, nos vayan escribiendo las preguntas en el chat, así al final de la exposición de Javier podemos establecer una conversación y compartir sus preguntas con Javier. Así que bueno, dicho esto, Javier, te doy la bienvenida, el agradecimiento a SocialMe para con vos y todo tu equipo por estar con nosotros. Me gustaría que le dediques unos segundos a presentarte, a contarles a la comunidad quiénes son ustedes, cuál es la trayectoria que tienen, y también si podés hacer un resumen de lo que vas a hablar, ¿sí? de los temas que vas a abordar en el día de hoy. Así que te paso la palabra para que bueno, te pongas en contacto con nuestra audiencia. Muchas gracias, Daniel, por la invitación, y muchas gracias a todos también que se están sumando hoy día a conversar un poco sobre este tema que es muy interesante. Si primero me voy a presentar, soy Javier Cueto, CEO del Grupo Imagine, como aparece ahí, que hoy día nosotros un grupo que está enfocado a todo lo que es el tema de apoyo a emprendedores, desarrollo de startups, temas de consultoría en transformación digital e innovación, y también en todo este mundo de desarrollo digital. Y lo que vamos a hablar hoy día del Corporate Venturing es finalmente cuál es el rol que tienen los startups en catalizar la transformación e innovación de los corporativos y cómo hoy día pueden colaborar de una manera mucho más estratégica y orientada al negocio los startups con las grandes empresas. Así que ese va a ser un poquito el foco, tomando también la experiencia que hemos tenido como Grupo Imagine, que hemos hecho más de 20 procesos de Corporate Venturing en los últimos 5 o 6 años. Así que eso es lo que vamos a estar compartiendo un poquito hoy día, y entender también cómo se ha estado moviendo este ecosistema de startup, que especial este año en Latinoamérica ha tenido un boom impresionante. Estamos viendo cifras de inversiones, cifras de crecimiento que nunca antes habíamos visto, y que eso hace también que cada vez las startups se vuelvan más atractivas para los corporativos en estos mecanismos de colaboración. Así que eso es lo que vamos a estar hablando ahí hoy día como pequeño resumen. Así que ahora voy a compartirles pantalla. Un segundo.
Me confirman si ya lo están viendo. Voy a poner full screen. Perfecto. Bueno, y como dijo Daniel, también hay todas las preguntas, comentarios, cosas las pueden ir dejando en el chat y las podemos también ir viendo al final. Y ahí feliz también ahí Daniel me puede ir ayudando para ir respondiendo un poco las preguntas que vayan saliendo. ¿Quién soy? Para contarle un poquito más acerca de mí, como les conté, soy el gerente general, CEO del grupo. Yo de profesión soy ingeniero civil industrial y tengo un magíster en temas de emprendimiento e innovación, más desde el punto de vista un poco de la psicología y de cuál es hoy día el proceso de toma de decisiones de los emprendedores. Me especializaba en estos temas de emprendimiento, de aceleración, en temas de diseño de programas de internacionalización. Hoy día con un foco súper fuerte en todo el tema de Venture Capital y Corporate Venturing, donde ha estado mi foco en el último año. Y también hoy día, como desde este rol de CEO del grupo, he estado participando en distintas asociaciones, como el caso de Acelerapé, que es la red de aceleradoras de la Alianza del Pacífico, que eso sin duda ha sido muy importante también para generar distintos tipos de networking y poder ir apoyando todo lo que es la internacionalización de startups en la región. Le voy a hablar muy rapidito acerca del grupo. ¿Qué es el Grupo Imagine? Nosotros hoy día finalmente somos un grupo el cual busca impulsar el desarrollo tanto del mundo corporativo, del mundo público y del mundo emprendedor en su proceso de transformación e innovación, a través de hoy día poder conectarlos con el ecosistema, poder generar distintas sinergias entre estos mundos, en el poder hoy día apoyar en el diseño de modelos de estrategia de aceleración, ya sea a través de metodologías, tecnología y poder haciendo conexiones de valor finalmente. Y aprovechándonos hoy día y apalancando nuestra red de partners, tanto locales e internacionales, que permiten finalmente entregar una oferta bien integral y bien única a este mundo. Y que esto se ve en 3 líneas de negocio. Por un lado, nosotros trabajamos full en la línea startup, que es donde nació Imagine, que es finalmente toda una incubadora y aceleradora cuyo foco es poder apoyar a startups tecnológicos en su crecimiento, internacionalización y levantamiento capital a través de una línea de mentoría, incubación, aceleración e inversión, donde contamos el apoyo de Microsoft como nuestro main sponsor, una línea más orientada a la consultoría y diseño, que es Imagine Co, donde trabajamos hoy día con corporativos nacionales e internacionales de toda industria y también con el sector público, en estrategias de corporate venturing, que es lo que vamos a ver ahora, en estrategia y modelos de negocio digital, estrategia de innovación, movilización de equipos, temas de analítica, y lo último que creamos el año pasado es la área más digital, Imagine DX, que lo que es finalmente es crear un ecosistema de soluciones tecnológicas orientada al mundo del e-commerce y marketplace, donde vamos integrando soluciones existentes y vamos mejorando las experiencias y las estrategias digitales y de venta digital que están teniendo hoy día los corporativos. Y hoy día entrando un poquito ya después de ese pequeño brief para que puedan conocer también un poco más lo que hacemos como Grupo Imagine. Hoy día el foco de la transformación y es algo que ha estado en boga y en especial en este contexto de pandemia ha sido esto de la transformación digital, de cómo la transformación se ha acelerado, cómo la pandemia finalmente ha llevado también a muchos corporativos a entender que más que esto fuera un nice to have, pasa a ser un must to have, y que era clave tanto para la competitividad por un lado, pero también para la sobrevivencia de muchas corporaciones, el pegarse este salto. Pero hay que entender que esta transformación va mucho más allá que lo digital. Y ahí es donde un poco entramos a hacer estas conexiones con qué tiene que ver finalmente este tema startup, este tema de emprendedores, con estos procesos de transformación e innovación que están viviendo hoy día compañías, organizaciones, incluso como hablamos gobiernos en distintos países. Es que la transformación hay que entenderla como algo que es mucho más allá que lo digital. Hoy día, si bien se basa en una arquitectura tecnológica, se basa obviamente en un sustento tecnológico, lo que nos está llevando a este proceso de transformación es a cómo impactamos el negocio, ya sea repensando los modelos de negocio, que es algo clave en esa línea, optimizando operaciones, cómo explotamos la data, que hoy día la data se ha transformado en uno de los principales activos de cualquier compañía u organización, cómo hacemos parte a las personas, porque muchas veces la transformación más que digital es una transformación cultural, por lo tanto, cómo empoderamos a estos colaboradores, pero este proceso de transformación no se completa si no somos capaces de conectar con los clientes, con el externo de una manera distinta, pero también con el ecosistema que nos envuelve. Porque un proceso de transformación que lleva de la mano la innovación
nunca va a ser completo e integral si no atraemos fuentes externas que nos den una mirada fresca, que nos permita hacer nuevos descubrimientos. Y ahí es donde está la clave hoy día de por qué abrirse y hablar de este tema de colaborar con startups se transforma cada vez algo mucho, mucho más importante. Y si bien siempre uno veía esto como startup versus corporación, hoy día lo que estamos viendo más que es un versus, es una startup más colaboración. Hoy día estamos viendo la sinergia y el potencial de unir un poco la informalidad, si uno quisiera decir, la flexibilidad, agilidad del startup, con obviamente las más restricciones que tiene un corporativo, pero con todo su know-how, recursos, espalda que también, y conocimiento en la industria, que hace finalmente que esto sea una relación altamente virtuosa. Entonces cuando uno dice, bueno, ¿por qué debería colaborar una startup con un corporativo? Finalmente, ¿cuáles son los beneficios de esta colaboración? Los podemos analizar de las distintas perspectivas. Primero, ¿cuáles son los beneficios de cara al startup? ¿Qué gana el startup finalmente al momento de colaborar con una empresa? Por un lado, puede ganar una fuente estable de capital financiero. Obviamente, hoy día los corporativos tienen una espalda que una startup le cuesta mucho tener, o que tiene que ser un proceso muy riguroso de levantamiento sucesivo de capital para poder tener acceso a capital financiero. El potencial comercial. Finalmente, el colaborar hoy día con corporativos para startups les permite, por un lado, a los startups les permite captar nuevos clientes, ya sea este corporativo u otros, llegar a una nueva base de clientes, a una nueva base de usuarios, integrarse en otro ecosistema, que es un poco lo que estamos viendo en el tercer punto. También les facilita mucho la estrategia de expansión, ya que a veces pueden con los mismos corporativos o de la mano de esos corporativos, la startup puede crecer a nuevos mercados, a nuevas industrias incluso, y que les permite hoy día apalancar o acelerar estos procesos, y una expertise de negocio, como dijimos. Obviamente, si bien sabemos que los corporativos tienen muchas contras, quizás la burocracia, la dificultad de cambiar, los tiempos que tomas, claramente sí tiene un know-how que es muy, muy, muy valioso de cara a los emprendedores para poder ver cómo abordar de una manera inteligente las estrategias que estén definiendo para el mercado. Ahora, ¿cuáles son los beneficios para el otro lado, para el corporativo de este proceso de colaboración? Por un lado, puede entender y captar nuevas perspectivas del mercado, porque hoy día lo que hacen finalmente los emprendedores es poder crear nuevos negocios a partir de oportunidades, de problemáticas y de necesidades concretas que estén viendo en el mercado y en su segmento específico. Y eso ayuda a que los corporativos puedan tener miradas frescas, puedan entender de una manera distinta lo que está pasando, porque muchas veces los corporativos que ya llevan mucho tiempo establecidos creen también conocer muy bien a sus clientes y les cuesta mucho leer los cambios que están ocurriendo. Y ahí los emprendedores son una herramienta y un activo súper importante. También estas logísticas tipo supply chain. Hoy día lo que le permite también a los corporativos el trabajar con los startups es poder, de cierta manera, su cadena de valor, hacerla mucho más diversa, mucho más rica, mucho más flexible y también mucho más ágil que solamente depender de ciertos paneles establecidos con los que han trabajado. También por lo mismo y por este conocimiento, nuevas perspectivas, tener relaciones con clientes más cercanas, ganar una agilidad organizacional. Finalmente los startups lo que buscan y lo que tratan de ayudar ahí es cómo quiebro un poco esta burocracia, cómo le doy un poquito más de agilidad, y el aprender de cómo operar los emprendedores es muy, muy, muy valioso. Y mantenerse al día de nuevas tendencias. Finalmente hoy día entender qué está pasando, ver nuevas tecnologías, nuevos desarrollos y de cierta manera decir, bueno, cómo yo colaborando con startups me apalanco de estos cambios, me puedo subir a esta ola en vez de tratar de hacerlo desde cero, que sabemos que va a ser más costoso, más lento y que voy a llegar tarde, obviamente, a estos cambios. Por lo que tanto uno lo que estamos viendo últimamente este modelo que combina por un lado, cuando hablamos de innovación hoy día, de las propias investigaciones que hacen las empresas, porque las empresas tienen obviamente una capacidad clara de innovar, áreas de innovación, áreas de desarrollo, pero también cómo combino todo este know-how y recursos del mundo de los startups, de manera que pueda llegar con soluciones nuevas, innovadoras y simples al mercado, y de cierta manera poder generar un bienestar. Y hoy día lo que hemos visto es que esto ha estado cambiando como una locura, en especial en Chile. Nosotros sacamos la cuenta el otro día, solo este año se han levantado más de $500 millones en startups chilenas, y en Latinoamérica, esto ya lo vamos a ver más adelante, ha sido una locura.
y muestra el potencial que está teniendo y lo que pueden ir captando finalmente hoy día los corporativos de esta interacción. Pero cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué al final cuál es el valor de este mundo startup? ¿Por qué es tan valioso con los corporativos y los que no lo están haciendo hoy día quieran colaborar finalmente con los emprendedores? Cuando uno ve la industria del venture capital, que es un gran referente para entender cómo ha funcionado la industria o la industria de startups en Latinoamérica, uno ve que desde el 2011 al 2021, o sea, en 10 años, ha crecido 28 veces en tamaño de inversión. O sea, pasó de ser el 2011 un mercado de 140 millones de dólares al año 2020 a superar los 4 billones de dólares en inversión. Y uno acá puede ver en esta gráfica cómo a partir del 2018, 2019, empezamos a tener los famosos unicornios, o sea, startups que valían más de $1 billón, ya no eran 1 o 2 casos como era antes, sino que ahora teníamos una cantidad de casos impresionantes. Tenemos el tema de SoftBank, este fondo japonés que viene a invertir $5 billones a la región, y que eso genera todo un dinamismo, y vemos los casos como un banco, un corporativo que no está en la región, decide apostar por toda una región con un presupuesto de $5 billones para generar nuevos negocios digitales dentro de su core business. Ya lo que vamos a ver un poquito más adelante, bueno, ¿por qué se toman esas decisiones? ¿Por qué hoy día un corporativo, un banco quiere armar un fondo de ese tamaño para invertir en una región como Latinoamérica? Y cuando uno hace un zoom a lo que pasó el año pasado, a pesar de ser un año de pandemia que nos ha golpeado todo de una manera muy, muy fuerte, sí, a pesar de eso fue un año récord en inversión en la región, con más de 4.1 billones de dólares en inversión. Casi 500 startups recibieron inversión de un venture capital en Latinoamérica el año pasado. Y hoy día, a nivel de crecimiento porcentual, somos la región con mayor crecimiento en venture capital en el mundo, que es algo muy, muy valioso a destacar. Y como vemos cómo esto ha estado en la región cambiando, en toda la región vemos que hubo un crecimiento bien significativo en la mayoría de ellos. Vemos el caso, por ejemplo, claramente el que lidera esto es Brasil, con cerca de 2,4 billones de dólares de inversión. México, que ha estado, creció el año 2020, llegando a más de 800 millones. Colombia sí tuvo un descenso importante, pero el 2019 está de cierta manera un poco dañado o manchado, se podría decir, porque Rappi era un ticket demasiado grande que finalmente se llevaba más del 90% del 2019. El caso de Chile, por ejemplo, les contaba, fue 73 millones el 2019, 136 el 2020, pero si nosotros tomamos hasta julio del 2021, las startups chilenas han levantado cerca de 500 millones de dólares. O sea, este año ha sido sin duda una locura respecto a este tema que está mostrando finalmente el potencial de los startups. Y esto es un zoom de lo que ha pasado de enero a julio en LATAM. Lo voy a ver ahí, todo lo que ven como un color naranja son los nuevos unicornios que han salido solamente en Latinoamérica en estos primeros 7 meses. Vemos también algunas IPO, que es como la salida al mercado. Vemos también las mega rondas, es decir, rondas como importantes, donde destaca, por ejemplo, el caso de Rappi, que volvió a levantar 500 millones de dólares. Tenemos los exits, como fue el caso de Corner Shop o de Pago Fácil. Vemos, por ejemplo, nuevos fondos importantes, Kasek Venture de Argentina, que levantó un fondo de $1 billón, o SoftBank, que definió invertir otros 5 billones de dólares más en la región. Entonces, esto nos está mostrando que una región que está con todo, como les contaba el caso de Chile. Vemos un caso icónico hasta julio con más de 500 millones de dólares en capital levantado en distintos tipos de industrias, que finalmente nos está mostrando que hoy día es el momento de seguir apostando por el ecosistema startup en Latinoamérica. Y la pregunta es, ¿cómo los corporativos finalmente se conectan con este mundo dinámico? ¿Cómo hoy día finalmente pueden explotar las sinergias y transformar el versus que vimos en un principio en un más? O sea, cómo hoy día sumamos en la colaboración de estos corporativos con los startups para poder generar un impacto concreto en el negocio. Y como hablábamos en un principio, dijimos que la transformación, al ser mucho más que digital, requería de una serie de temáticas que van más allá de la tecnología, sino que también requería de una conexión distinta con los clientes y también con una conexión con el ecosistema. Y cuando uno mira las estrategias de innovación, un gobierno de innovación que debería tener hoy día cualquier corporativo,
tiene distintos elementos claves que hacen que este gobierno de innovación que sustenta una estrategia sea viable. Por un lado, claramente tiene que haber un involucramiento de la alta dirección. Si acá no hay un apalancamiento y un liderazgo claro respecto a la innovar y la importancia que tiene la innovación, se va a hacer muy difícil que esto se concrete. Por otro lado, las métricas. Todo lo que no se mide no vale. Por lo tanto, es súper importante entender qué tipo de métricas, porque una cosa es medir, pero yo la innovación y los proyectos de innovación no los puedo medir con los mismos parámetros que un proyecto tradicional. Los incentivos, finalmente. ¿Por qué? Porque hoy día si la gente, las personas o las instituciones no tienen incentivos para innovar, pasa a ser una última prioridad y hace que es muy difícil que esta innovación se termine concretando. Y por eso va muy de la mano con el desarrollo de personas, porque finalmente nosotros para que una innovación sea sostenible en el tiempo, se tiene que apalancar finalmente en las capacidades y en la cultura de una organización. Pero esta estrategia de innovación no termina de cerrar si es que no tiene una estrategia de vinculación con el ecosistema. Cómo yo hoy día trabajo con este ecosistema, que no necesariamente solo startup, lo vamos a ver, pero cómo yo me abro a trabajar con lo que está pasando afuera para que esta estrategia y este gobierno de innovación sea potente. Y ahí es donde nace este concepto de corporate venture. Finalmente, si que lo queremos definir, es un marco de colaboración que une empresas establecidas, es decir, las corporaciones, con los startups innovadores y disruptivos. Entonces, cuando uno quiera definir qué es corporate venturing, es cualquier mecanismo de colaboración entre una startup y un corporativo. Y vamos a ver que existen distintos modelos, pero ese es el macro concepto que queremos ver. Y quizás muchas veces, o muchos de ustedes que han escuchado este término se preguntan, pero bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre innovación abierta y corporate venture? Que son conceptos en verdad que van muy de la mano y que uno está integrado dentro del otro. Innovación abierta es el macro concepto de cualquier fuente externa de innovación a la cual yo traigo a mi organización o compañía. Es decir, yo puedo hacer innovación abierta con startups, puedo hacer innovación abierta con universidades, puedo hacer innovación abierta con centros de estudio, con centros de investigación, laboratorios, etc. Todo eso cae dentro del concepto de innovación abierta. Pero cuando hablamos del concepto de corporate venturing, nos limitamos a el trabajo exclusivo con startups. Por lo tanto, el corporate venturing es un subconjunto de la innovación abierta, si la queremos ver, y ahí tiene más de 10 mecanismos distintos, que es los que vamos a estudiar con un poquito más de detalle, que lo componen. Así que esa es la principal diferencia. Así que técnicamente no es que esté incorrecto hablar de innovación abierta cuando hablamos de la relación cuando esto es llamado entre startups y corporativos, solamente que el término más adecuado es corporate venturing, dado que se enfoca específicamente en la relación entre startups y corporativos. Y cuando uno dice, bueno, ¿cuáles son los objetivos detrás de una estrategia de corporate venturing o finalmente de querer interactuar con startups? Y es súper importante que cualquier corporativo de las personas que nos están escuchando hoy día que quiera establecer una relación con startup tiene que fijarse y definir 3 objetivos específicos. Uno, que hay que entender que uno de los temas principales y que cada vez los corporativos le están viendo más valor al momento de colaborar e interactuar con startup es el aprender. ¿Ya? Cuando yo trabajo con startup, lo que estoy buscando es aprender qué cosas, aprender lo que está pasando en mi alrededor, aprender de nuevas tendencias, aprender nuevas formas de trabajo, aprender nuevas tecnologías, nuevas formas de resolver problemáticas que yo hoy día no he sido capaz o lo he estado haciendo de una manera insatisfactoria. Entonces, cuando yo defino trabajar con startups, es muy importante que tenga que tener claro que uno de los impactos que yo quiero medir y uno de los beneficios que estoy generando en mi organización es el aprender. El segundo nivel es cambiar, porque el hecho de empezar a trabajar con startups me va a ingresar a generar nuevos tipos de agilidades, nuevos tipos de flexibilidad, nuevos procesos, nuevas formas de generar nuevos negocios, nuevas hipótesis, nuevos productos, nuevos servicios. Por lo tanto, yo genero KPIs transformacionales, ¿ya? Que eso también tiene un impacto de mediano plazo, va a llevar a lo que vemos lo último, que es el KPI más financiero. Que es decir, cuántos nuevos ingresos estoy generando con esta innovación, cómo estoy optimizando todo lo que es mis costos, mi estructura operacional, o
si decidí invertir hoy día en startup, en ver en un plazo de mayor año cuál ha sido el retorno de esa inversión de haber invertido en startup, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista estratégico. ¿Cuál es el mensaje importante de llevarse a esta slide? Que yo no puedo medir la innovación o la estrategia de corporate venturing solo como un componente del EBITDA, por ejemplo, si queremos en una métrica financiera. Sí, ¿tiene que impactar el EBITDA? Sí, pero hay que entender que esa es una KPI de mediano plazo. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que el impacto que puede tener puede ser súper importante y sustancial versus un proyecto que le puede pegar a la EBITDA desde el año 1, pero de una manera muy marginal. El modelo de hacer estrategia de corporate venturing de una manera integral y sostenida es que permitiría efectivamente generar un impacto mucho más integral, tanto como decíamos a nivel de aprendizaje, a nivel de transformación y a nivel financiero. Esos son los 3 objetivos que tenemos que tener claro al momento de hablar de corporate venturing. Y cuando hablamos un poquito ahora, bueno, ¿cuáles son estos famosos mecanismos, herramientas en que se pueden interactuar los startups con los corporativos? Y cuando vemos esto, es un poco, veamos acá cuál es esta infografía que nos muestra un poquito los distintos mecanismos de corporate venturing. Y me gusta harto este gráfico porque involucra hartas variables que vamos a ir analizando. Entonces, si vemos primero el eje X, nos habla de las fases de innovación, ¿ya? Si yo quiero estar en un principio descubriendo nuevas ideas o tecnologías, o sea, estoy en un nivel muy inicial, sin mayor claridad, etc. Si estoy en una fase intermedia, si yo ya quiero elaborar, quiero hacer cosas con los startups. Cuando yo me meto en una fase más de ejecución. O si yo ya quiero desplegar innovación con los startups, que es decir, ya un modelo mucho más de escalabilidad, cuando yo ya estoy implementando finalmente y generando nuevas cosas con los emprendedores. Luego en el eje Y del lado izquierdo, muestra cuánto es la intensidad de uso de capital del corporativo para implementar estos distintos mecanismos. En el eje Y del lado derecho pueden ver los grados de integración. Eso se refiere a qué tipos de colaboración desde el punto de vista de qué tan integrado está el startup con el corporativo, si son más transacciones de mercado, acuerdos sin propiedad, acuerdos con propiedad o cuando ya integro finalmente a estos startups. Y de cierta manera en rojo en un eje Z podemos ver los tiempos. Y acá es muy importante, si se dan cuenta, no existe el corto plazo. O sea, tenemos impactos de largo plazo o impactos de mediano plazo. ¿Cuál es el tema que hay que tener muy claro? Uno, que el cortoplacismo es, y que pasa mucho en Latinoamérica, que por una aversión al riesgo natural y por un modelo más tradicional, si yo no demuestro que lo que hago tiene un impacto muy en el corto plazo, en general me cuesta mucho tener apoyo. Pero el tema que hay que ver acá, que si bien estos son estrategias de mediano o largo plazo, el impacto puede ser mucho, mucho mayor que el poder generar hoy día quizá un proceso más tradicional. De hecho, se ha medido que en general el innovar con startup es 5 veces más rápido y 3 veces más barato que cuando las empresas innovan por su cuenta. Pero hay que entender que para poder cuantificar ese impacto hay que dedicarle tiempo y hacer esto de una manera consistente. Y ahora vamos a empezar a analizar las distintas mecanismos que existen, partiendo por los que están más abajo, que son mecanismos de bajo uso de capital por parte de los corporativos, que están en una fase mucho más de idea, de descubrimiento, y que su impacto es muy a largo plazo. Pero es como, se podría decir, en Latinoamérica partió muchas veces el ecosistema más siguiendo ese approach. Entonces, pues lo primero que tenemos es compartir recursos. Cuando hablamos de compartir recursos, es como la forma de colaboración más básica y más simple, ya que generalmente darle recursos de manera gratuita o disponibilizar recursos a los startups. Y acá tenemos muchos ejemplos. Uno de estos, que si uno lo quiere ver más desde un punto de vista netamente comunicacional, por ejemplo, son estos World Café o espacios de colaboración que hablen corporativos de manera gratuita a los emprendedores para que puedan trabajar, desarrollar su negocio, pero no hay ninguna, se podría decir, alineación más centrada a generar un impacto en el negocio, sino que con una lógica más de posicionamiento. U otras que tienen una lógica más de negocio, pero muy a largo plazo, que son, por ejemplo, las que hacen la mayoría de las compañías tecnológicas, como Amazon, Microsoft, Google, Oracle,
en el cual tienen programas para startups en que les comparten recursos gratuitos por una cantidad de años a costo cero, pero con la lógica de poder fidelizarlos para que en un par de años se puedan convertir finalmente en clientes y empezar a generar cierto grado de ingreso. Por otro están los premios, que esto es puramente marketing, que fue una forma que yo diría que hace unos 2, 3 años era como la forma principal, cuando uno decía al corporativo, bueno, ¿estás trabajando en startup? Sí, tengo premio, un concurso, pero que lo que pasa es que eso es una estrategia netamente de marketing y de PR que no está alineada con generar impacto en el negocio. Y esto se ve todavía mucho a nivel más universitario, donde hay muchos corporativos que patrocinan este tipo de proyectos, pero que al final del día, en general, estos proyectos nunca terminan concretándose en una colaboración concreta con los corporativos y pasa a ser más una herramienta de PR y marketing. Las hackatones, que yo diría que hace un par de años eran uno de los mecanismos o actividades que uno más escuchaba en este ecosistema startup y de conectándolos con corporativos, que finalmente han ido decantando en el tiempo porque se ha visto que finalmente estas hackatones pasan similar a los concursos, la cantidad de iniciativas que se terminaban concretando desde estas hackatones a transformarse finalmente en colaboradores, proveedores o partners del corporativo era prácticamente nulo. De hecho, hoy día las hackatones las están utilizando mucho más los corporativos para identificar como una herramienta de headhunting, para identificar talento, ya sea en desarrollo, talento emprendedor, más que para poder hoy día desarrollar nuevos negocios. Y el scouting, que es una de las estrategias más elaboradas dentro de este grupo de menor impacto, es que finalmente acá es cuando los corporativos tienen equipos o apoyos para ir entendiendo cuáles son las nuevas tendencias que están ocurriendo en la industria, las nuevas tecnologías, los nuevos startups, y de cierta manera tener como un radar y un olfato más avanzado respecto a qué está pasando. Por lo tanto, eso sí ha ido aumentando de manera más considerable en el tiempo, así que eso ha sido una de las cosas que ha ido agarrando más vuelos dentro de estos mecanismos un poquito más genéricos y más de largo plazo. Pero después nos metemos acá al medio, que es una de las que yo diría más entretenidas y que son las que han estado creciendo con mayor estos mecanismos, que son estos de acá, mecanismos más de uso moderado de capital, pero que ya nos escapamos del nivel más de idea, sino que ya es trabajar de manera más seria con startups para poder impulsar el desarrollo, ya sea de nuevos negocios, de nuevas oportunidades, de nuevos desafíos, o también de que los startups se hagan cargo y puedan resolver las problemáticas que tienen hoy día las corporaciones. Y acá existen distintos modelos. Uno, por ejemplo, es el concepto de excubador o company builder, que es cuando finalmente los corporativos desarrollan ya sean sus propias unidades o contratan a una entidad experta que lo ayude para poder desarrollar nuevas iniciativas. Y acá no hablamos de nuevas iniciativas, nuevos productos, nuevos servicios o incluso nuevos negocios. Acá existe la posibilidad de que finalmente se desarrollen nuevos startups, nuevas empresas que nacen apalancadas desde el corporativo, con todos sus recursos, la espalda financiera, know-how, base de clientes, pero con una lógica que tenga una vida propia como negocio y poder sacarlo un poco de esta burocracia y de la grasa que tienen muchas de estas organizaciones. U otros que no tienen la lógica necesariamente de crear nuevos negocios desde el punto de vista de empresas independientes, pero que sí finalmente tienen estas áreas de company building para ir lanzando nuevos productos y servicios digitales de una manera mucho más ágil, más simple, que al final es como que trabajan como si fueran startups, pero por atrás con todo el apalancamiento de la organización. Luego tenemos el concepto que yo creo que es uno de los más utilizados en Latinoamérica, pero quizás como el nombre no se conoce tanto, que es el Venture Client. El Venture Client es un modelo en el cual el foco 100% es que la relación entre el corporativo y el startup sea de cliente-proveedor. Es decir, el startup se va a transformar en un proveedor del corporativo para resolver una problemática o necesidad específica, y la gracia es que el corporativo gana un proveedor innovador, ágil, más flexible, y de cierta manera les permite también ir muchas veces acomodando y customizando las soluciones para sus necesidades concretas. Y por otro lado tenemos el concepto de asociación estratégica, que es un concepto más amplio, y que abarca una serie de posibilidades de cómo hoy día se pueden asociar y colaborar el emprendedor con el corporativo. Y acá podemos hablar desde una etapa más temprana, cercana a la ideación, hasta asociaciones estratégicas con startups mucho más avanzados, con una vista más comercial. Entonces, ¿qué tipo de asociaciones estratégicas pueden haber?
pueden haber, por ejemplo, temas de ser proveedores preferentes, en el cual el corporativo gana ya sea primicias, precios o know-how especial al modelo de colaborar con el startup. Otro, pueden haber modelos de licenciamiento, puede haber modelos de co-desarrollo de I+D, es decir, que el startup más el corporativo van a juntar sus capacidades para desarrollar nuevas tecnologías, productos, servicios, para que puedan hacer joint ventures comerciales, cuando estamos hablando de startups más avanzadas, que ya tienen abordado un nicho de mercado en el cual quizá el corporativo quiere entrar, pueden hacer acuerdos comerciales que les permitan, por un lado, al startup escalar de una manera mucho más rápido y al corporativo poder llegar a este nuevo tipo de mercado. O también incluso podrían hablar de modelos de producción conjunta y en etapas más avanzadas ya pensar en modelos de inversión, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, de hecho, el Venture Client, de cierta manera, es parte de la asociación estratégica, entendiendo que una de las posibilidades de esta asociación estratégica es el que se puedan transformar en proveedores los startups de los corporativos. Y uno de los modelos más entretenidos y que ha ido agarrando más vuelo es estos modelos de incubación y aceleración, que ya sea que las empresas crean sus propias incubadoras aceleradoras, como el caso de Guaira, que muchos de ustedes deben conocer, o el caso de Bimbo, que tiene hoy día su propia aceleración, o crean más que nada programas de aceleración o incubación, en los cuales se hacen asociación o partnership con incubadoras y aceleradoras, como el caso de Imagine, para poder desarrollar estos programas y poder trabajar y atraer a startups de alto potencial. ¿Cuál es la diferencia principal entre un programa de incubación y aceleración? Es que el programa de incubación está dirigido a startups más tempranos, en fases más de idea, prototipo inicial, en los cuales es clave el know-how, recursos, conocimiento y activos que tenga el corporativo para poder desarrollar estos negocios. Pero hay que entender que acá estamos hablando de incubación de startup, por lo tanto no es un modelo en el cual el corporativo es dueño del startup como una lógica más del company builder, sino que es cuando un grupo de emprendedores es mayoritariamente dueño del negocio, quiere que este negocio y finalmente este programa de incubación lo que hace es que el corporativo, si invierte ciertos recursos, pueda tener una participación minoritaria en estos nuevos negocios, pero lo ayuda a través de mentoría, know-how, etcétera, y es un factor clave en este proceso de validación. Y es muy similar en el caso de aceleración, en cuarta oferta, pero sí un programa de aceleración, son programas más cortos, más intensos, con un foco mucho más estratégico, porque ya hay una validez, ya hay un market fit inicial, y acá nos enfocamos en un prototipo funcional o en startups que ya tienen ingresos recurrentes y que buscan crecer de la mano del corporativo. Finalmente, la oferta de valor muchas veces del corporativo en un programa de aceleración es apoyar ese proceso de escalamiento y de crecimiento. Puede que también ahí hay un modelo en que las aceleradoras tomen equity, y eso va a ir muy de la mano si efectivamente van a invertir o no invertir en esos startups. Y por ejemplo, acá hay un programa que hemos diseñado nosotros en la industria de alimentos con AgroSuper, que AgroSuper es una de las empresas líderes a nivel nacional y también en Latinoamérica en el desarrollo y toda la que es producción de productos base a proteína. Y nosotros hemos desarrollado ya con AgroSuper, llevamos cerca de 6 años trabajando, 5 años trabajando, y hemos desarrollado primero una lógica más de Venture Client netamente, que era a buscar startups que resolvieran ciertos desafíos, a evolucionar a este programa de aceleración que une un poco estos conceptos de asociación estratégica, en los cuales buscamos que los startups se puedan transformar, ya sea en un proveedor, en un partner comercial, en un partner tecnológico, o incluso se podría abrir en el futuro una oportunidad de inversión futura en estos startups en base a distintos desafíos que se hagan cargo de cierta manera de una manera integral de la estrategia de la compañía. Es decir, si bien AgroSuper es una compañía de alimentos, no está buscando solamente startups que estén enfocados en la producción del nuevo alimento, sino está buscando startups que se hagan cargo de los desafíos completos que ellos tienen a nivel de la cadena de valor. Por ejemplo, teníamos temas de sensorización, de automatización, de packaging de futuro, de centros de distribución, de inteligencia de mercado, de evolución laboral y de uso sustentable y eficiente del agua. Pero para que ustedes vean que ahí lo que se hace es un programa de 3 meses, en los cuales los startups acá están trabajando con nosotros, con expertos de AgroSuper, se les ayuda a crear casos de negocio, a definir hoy día cómo pueden hacer pruebas de concepto y pilotos con él, y se define finalmente cuál es el mecanismo que hace más sentido en base a la naturaleza de la startup y también a lo que esté buscando el corporativo. Sorry. Y otro modelo interesante es el de Bimbo Ventures, que Bimbo, por un lado, tiene un programa de aceleración muy similar al que vimos acá con AgroSuper, que pueden ver las distintas verticales que tiene,
Pero por su lado también Bimbo ha creado fondos de inversión en donde invierte directamente en startups que estén alineados a las distintas verticales, no solo alimentos puros, sino que como pueden ver ahí también es una mirada bien integral de la cadena de valor, en donde están buscando startups que puedan ir generando hoy día apoyo a su estrategia. Y cuando nosotros vemos ya cuáles son los modelos más avanzados, son los modelos que se conocen como de Corporate Venture Capital y adquisiciones, finalmente. Corporate Venture Capital, que finalmente es un modelo en el cual, ya sea un corporativo de manera individual, crea su propio fondo de inversión para invertir en startups, o se junta con otros corporativos a través de una administradora e invierte en un fondo para que este fondo pueda invertir en startups que estén alineados a una tesis de inversión y la estrategia que obviamente le tiene que hacer sentido al corporativo. ¿Cuál es la idea del Corporate Venture Capital o que se diferencia de un Venture Capital normal? Más allá de que obviamente su inversionista principal sea una empresa, es porque lo que se busca también en el Corporate Venture Capital es no solamente generar un impacto financiero, sino que también sinergia estratégica, ya que muchos de los startups que quizás este fondo puede invertir, también pueden desarrollar algún grado de partnership estratégico con el corporativo. Y esto iba agarrando mucho vuelo. Acá podemos ver algunos ejemplos de los últimos Corporate Venture Capital que han estado saliendo en la región. Por ejemplo, el caso de Ecopec, una empresa chilena en la industria de los combustibles, que decidió crear Wind Ventures, pero no la decidió desarrollar propiamente tal acá en Latinoamérica, sino que es un fondo de inversión que lanzó en Silicon Valley, finalmente para poder invertir en el futuro de la región, en todo lo que es los temas de la energía y sustentabilidad, pero pudiendo invertir en oportunidades en cualquier parte del mundo. Tenemos, por ejemplo, también CMPC en la industria de alimentos, Falabella en toda la región, que la última inversión que hizo fue una startup peruana en todo el mundo del retail. El grupo Kaufman, que también tiene presencia en toda la región, creó Will, que es su company builder y corporate venture capital, en el cual crea nuevos negocios en el mundo de la movilidad, pero también invierte en startups dentro de esa línea. Cemex Ventures, que hoy día de México, que está invirtiendo en todo lo que son las startups de construcción. Camay Ventures, que es un modelo de multi-corporate venture capital, donde se juntó por un lado Coca-Cola Argentina con Arcor y una aceleradora que es Overboost para poder crear finalmente modelo y fondo de inversión. Y, por ejemplo, Consorcio en Chile, que es la industria de los seguros, que creó un fondo de más de 10 millones de dólares para invertir finalmente en fintech. ¿Y cómo ha ido creciendo esto en el tiempo? Acá podemos ver un poco que a pesar que las corporaciones se vieron altamente afectadas en este contexto de pandemia, aún así todo lo que es el Corporate Venture Capital siguió creciendo en 2020 con más de 73 billones de dólares en fondos de Corporate Venture Capital, con más de 182 inversiones, y acá vemos que sigue creciendo la industria, que sigue habiendo una participación mucho más global. Por ejemplo, en Asia también ha ido creciendo un tercio finalmente de todos los Corporate Venture Capital del mundo están viniendo de Asia, que originalmente esto estaba muy focalizado en Estados Unidos y en Europa, pero cada vez ha ido creciendo más y también se ha ido metiendo cada vez más industrias en este mundo. ¿Y cuál es la realidad de Latinoamérica? Porque, bueno, si bien les mostré hartos ejemplos más locales, uno dice, bueno, ¿cuál de todos estos estratégicos se está abordando hoy día dentro de la región? Y este es un estudio, un resumen de un estudio que lideró el IS, que es un business school de la Universidad de Navarra en España, con el apoyo de Guaira acá localmente, en el cual el 2020 presentaron un estudio que analizaba cuál era el estado del corporate venture capital en Latinoamérica. Ellos fueron capaces de levantar que en Latinoamérica se han hecho más de 460 iniciativas de corporate venturing, por más de 184 subsidiarias a empresas, de más de 107 corporativos, y lo analizaron en 6 países distintos de Latinoamérica. Y ahí se pudieron ver que en general, obviamente las compañías más grandes adoptan más estos mecanismos, pero sigue siendo un nivel de adopción bastante bajo. Si se dan cuenta, solo el 20% de las empresas que generan más de 25.000 millones de dólares en ingresos, solo el 20% está desarrollando iniciativas de corporate venture y LATAM. Si lo vimos abajo, cuando uno analiza el Fortune 100 a nivel internacional, el 75% de ellas tiene mecanismo corporate venture. Y cuando analizamos en LATAM, esto solamente es un 16%. ¿Cuáles son los mecanismos más usados? Como vemos ver, son estos desafíos de innovación abierta que están muy asociados a los modelos de partnership estratégicos que vimos antes, con otro nombre, pero va asociado a eso. El scouting,
Y las incubadoras y aceleradoras corporativas son los top 3, se podría decir, dentro de los mecanismos que más se están utilizando. Acá podemos ver un poquito a nivel de los países, cómo esto se está hablando, donde, tanto a nivel de inversión como en iniciativas de Corporate Venturing. Brasil está liderando esto, seguido no tan lejos desde México, y lo hay bastante equitativo entre Colombia y Chile, finalmente como países que hoy día están impulsando estos distintos tipos de mecanismos. Y como lo vimos ahí, acá pueden ver en este gráfico los distintos mecanismos, los desafíos de innovación abierta para buscar partnerships estratégicos. Ya en un desafío de innovación abierta a veces podemos estar buscando proveedores, a veces podemos estar buscando partnerships comerciales, partnerships más tecnológicos. Son aún los mayores predominantes dentro de lo que hacen los corporativos. Lo bueno es que han estado evolucionando, ya nos hacen tanto, como hablamos antes, por hacer un desafío de innovación abierta, por entregar un premio o por hacer un concurso, que finalmente se aleja mucho del generar impacto, lo limita mucho el mundo del PR. Eso por suerte se ha estado alejando, y cada vez los desafíos de innovación abierta están mucho más enfocados al core business y a las necesidades concretas que tienen finalmente los corporativos. La misión de Scouting, la que yo creciendo mucho, es la incubadora y aceleradora corporativa, porque combina un poco lo mejor de los dos mundos. Le permite al corporativo estar no solo viendo potenciales proveedores o partners, sino que también ver nuevos negocios que estén saliendo en su industria o la adyacencia, independientes si resuelve o no una problemática que tiene hoy día el corporativo, pero le permite tener esta visión a futuro. Y si es que el corporativo invierte tickets pequeños, ya empezar a tener participación en potenciales negocios que en un mediano plazo podían empezar a generar disrupción en su industria. Y uno ve, por ejemplo, toda esta lógica de las hackatones han ido bajando mucho, pero donde todavía tenemos un gap súper fuerte en todo lo que es capital de riesgo corporativo, o sea, los corporate venture capital, que las empresas tengan su fondo de inversión, ha ido ganando tracción, pero seguimos estando muy bajo a nivel global. Y adquisición de startups, es decir, comprar startups también cada vez es algo que va pesando menos. Y cuando uno lo mira a nivel de industria, uno ve que todo el tema de financiero, TI, telco, alimentos, son las industrias que mayor grado de exposición han tenido a estos mecanismos de corporate venturing. Pero igual cuando uno mira de la masa crítica que se analizó, del total de empresas que están haciendo iniciativas de corporate venturing, solo el 25% son empresas propias de Latinoamérica, es decir, donde su headquarters es en LATAM. Y el 75% de las empresas de Latinoamérica que están realizando iniciativas de corporate venturing es porque su headquarters viene de Europa, de Estados Unidos o de Asia, es decir, porque ya viene una definición desde arriba que hay un modelo de corporate venturing, pero solo un 25% son empresas propias creadas acá. Entonces, también nos muestra este desafío finalmente de cómo hoy día las empresas latinas empiezan a cambiar el mindset, empiezan a salir de estos modelos más tradicionales de innovación y se abren a colaborar de manera seria. ¿Y por qué yo digo de manera seria? Porque sí, no basta hacer un concurso, entregar un premio, hacer una hackathon, sino cómo hoy día empiezo a invertir en startups, a crear programas de aceleración, programas de incubación, cómo traigo más proveedores que sean startups, finalmente cómo alineo estas expectativas y busco generar un impacto concreto en el negocio. Y esa ha sido un poco la labor que hemos impulsado desde Imagine. Hemos hecho más de estos 20 procesos de innovación abierta, hemos trabajado en industrias de energía, de alimentos, de retail, de seguros, de gobierno, la banca, la minería, la educación en distintos países. Y es un poco lo que nos mueve, a cómo hoy día podemos, desde esta unión del mundo startup y consultoría del grupo, cómo podemos seguir impulsando más de estos desafíos de innovación abierta. Así que feliz ahí de todos los interesados también que estén ahí o que estén interesados en apoyar y seguir impulsando este tipo de iniciativas en su organización. Así que eso era un poco lo que tenía hoy día acá preparado ahí, Daniel, y ahora feliz también de poder responder preguntas y todo lo que haya con ganas de discutir. Bueno, gracias Javier, muy claro todo y muy buena la información de lo que está pasando en Latinoamérica en los últimos meses. La verdad que en poco tiempo han surgido novedades increíbles. Y te paso algunas preguntas para concluir la masterclass de hoy. Nos preguntan cómo se puede, una vez que estoy interesado en una startup, cómo me ayuda esta herramienta o el servicio de ustedes para determinar un modelo de ROI para esa relación que yo quiero generar con esa startup. Es súper buena pregunta y ahí, mira,
ahí cuando uno trata de analizar el impacto que se genera, es un poco volver a lo que yo les comentaba de estos 3 KPIs. Cuando uno trata de mirar el ROI, no hay que verlo de un punto de vista netamente financiero, ¿ya? Porque uno lo que va a definir es las 3 cosas que dije. Uno, ¿qué puedo aprender de esta startup? ¿Cómo esta startup me ayuda a hacer cambios a nivel transformacionales? Que eso me puede generar, sí, eficiencias operacionales, que eso sí me va a impactar desde el punto de vista financiero. Y luego, ¿cuánto ya me pega, ya sea en reducción de costos o en generación de nuevas líneas de ingresos? Entonces, en general, ¿qué es lo que uno hace? Primero, en un nivel macro de definición de estrategia de corporate venturing, trata de definir KPIs para decir, oye, ¿cómo voy a medir aprendizaje? ¿Cómo voy a medir cambios? ¿Y cómo voy a medir la parte financiera? Y luego con una startup en particular, lo que nosotros siempre sugerimos es que se vayan creando, obviamente, casos de negocio, como en cualquier proyecto, pero con la diferencia que no se evalúan como un proyecto tradicional, sino que en este caso negocio meto estos 3 componentes y finalmente tengo que sí tener siempre una mirada al menos de mediano plazo cuando evalúo esto no son cosas de, por ejemplo, yo sé que contraté una startup para que me resolviera un problema, te invento, de mis canales digitales. Y quiero que en 6 meses me resuelva todos los problemas de atención digital que tengo. Es difícil que se vaya a lograr, pero si uno lo mira efectivamente, ese impacto puede ser muy beneficioso, tanto a nivel de satisfacción de clientes, de reducción de costos, etc. Entonces, generalmente se van haciendo caso a caso, pero es tener un poquito ese mapa, ese marco conceptual de entender que no es netamente financiero el análisis de cuando uno trabaja con los startups, sino de estas sinergias más a nivel de aprendizaje y a nivel también transformacional. Ok, gracias Javier. Te hago otra pregunta que nos pasan aquí. ¿Cómo una empresa se puede dar cuenta que llegó al umbral de su conocimiento interno y necesita una herramienta o una estrategia como el Corporate Venturing para poder evolucionar y seguir el tren de la innovación y la velocidad de los cambios? Súper, yo creo que ahí, en mi opinión, no es uno, como que uno tiene que llegar al umbral de uno para activar la otra. Yo creo que al final, para poder llegar al umbral también de la innovación interna, necesitas la mirada externa. Entonces, yo creo que al final es altamente complementario y para mí es algo que tiene que ir de la mano. O sea, yo no trataría de decir, bueno, abordemos primero internamente los desafíos y una vez que nos demos cuenta que no los podemos resolver por nuestras capacidades, busquemos ayuda, sino que es como desde un principio yo, entendiendo obviamente cuáles son mis capacidades, los know-how propios, se podría decir, o las fortalezas que tengo internamente a nivel de innovación, cómo eso lo complemento externamente para acelerarlo, porque al final sí, lo podría igual hacer solo, sí, pero quizás si sumo startups o externos, en vez de demorarme 1 año, me voy a demorar 6 meses, y eso sí va a tener un impacto importante en la organización. Y por otro lado, de las cosas que no tengo el know-how o los recursos, cómo yo también lo empiezo a incorporar desde un principio para poder generar finalmente este impacto. Entonces, yo diría que hoy día cualquier corporativo que tenga un área de innovación o que quiera innovar, tiene que tener las 2 cosas claras. Obviamente en un principio no voy a partir al tiro con un modelo de corporate venturing quizás muy complejo como tener un fondo de inversión, un programa de aceleración. Quizás voy a partir analizando partnership estratégico, modelo de cliente proveedor, que son los modelos más iniciales, pero eso ya es un comienzo y es cómo voy construyendo esa evolución, que a medida que voy creciendo como compañía, voy también abordando cada vez mecanismos más complejos y de mayor impacto. Gracias, Javier. Otra pregunta. Suponiendo que me involucro y me empieza a interesar el tema, ¿cómo hago, nos preguntan, para monitorear el ecosistema emprendedor? ¿O necesito, para saber si hay alguien que está innovando en mi industria y en mi rubro, ¿no? ¿O son ustedes los que hacen este scouting, digamos? Sí, mira, pueden ser los 2 modelos. Efectivamente, hay muchos corporativos que hoy día se apoyan en incubadoras, aceleradoras como nosotros, que estamos de cierta manera más en el día a día, más metidos en el ecosistema, que trabajamos con distintos partners y tenemos acceso a información. En general, funciona muy bien también como un modelo en el cual los corporativos se pueden acercar y entender qué está pasando. Pero también hay corporativos hoy día que ya tienen área de innovación, que también tienen gente especializada un poco en entender qué está pasando en esta lógica más de scouting que yo contaba antes, que es como ver las tendencias, ver los startups. Así que va a depender, obviamente, mucho. Quizás para si me dicen, oye, estamos recién partiendo en esto, yo les recomendaría trabajar con un partner que ya conoce, porque obviamente van a tener una curva de aprendizaje mucho más rápido y quizás para empresas que ya tienen esta experiencia y todo, ya pueden empezar a internalizar de cierta manera ese scouting y análisis un poquito de lo que está pasando.
Y y ahora la pregunta al revés, ¿no? Si soy una startup, ¿cómo hago para relacionarme o entender quiénes son las empresas de mi industria que están con esta cultura, con esta visión de invertir en una herramienta como el Corporate Venturing? Sí, yo creo que ahí para los startups, bueno, en general siempre pasa un poco más para lo que los emprendedores, el ser más busquilla, como decimos nosotros acá en Chile y todo, siempre estar un poco al día de lo que está pasando, pero sí, en general los startups es importante que se conecten también con estas aceleradoras que tienen estos modelos, que estén en sus bases de datos, que estén simplemente constante viendo qué está pasando. Igual, también cuando uno ya va conociendo cuáles son estos corporativos que hacen convocatorias, llamados y todo, uno también después llegar directamente a ellos es más fácil porque sabe que obviamente van a tener algún programa, tienen algún encargado de este tema. Entonces, más para el lado del emprendedor es mantenerse al día. Es como efectivamente estar ahí, estar viendo las oportunidades, estar postulando, aunque a veces no haga tanto match o no creo que haga match, es un tema. A veces siempre es bueno postular, porque obviamente a veces, obviamente uno define, nosotros ayudamos a los corporativos también a definir desafíos. No es, por ejemplo, como le explicaba antes, porque AgroSuper, que una empresa de alimentos hace una convocatoria, no es que esté buscando solo startups de alimentos, sino que estamos buscando startups de logística, de inteligencia de mercado, de sustentabilidad. Entonces, muchas veces existen muchas probabilidades de hacer sinergia, así que para los emprendedores siempre está el llamado a postular y estar activo en este tipo de iniciativas. Justo a raíz de este tema, te pregunto si la convocatoria de Imagine está abierta todavía o ya cerró. Hoy día tenemos una convocatoria abierta, no del punto de vista corporate venturing, sí está enfocada en Chile, eso sí, así que para los que están hoy día conectados en Chile, tenemos una convocatoria abierta para startups en etapa bien temprana y que necesitan justo ese apoyo estratégico de diseño, de armar la estrategia de inversión que requieran, es decir, estamos enfocando en el fase de incubación, o sea, startups que están o recién con los primeros ingresos o que están a nivel más de prototipo, idea, pueden postular en grupo-imagine.com. Voy a dejar ahí también en Sí. el chat un poco el sitio. Está hasta fines de la próxima semana abierta esa convocatoria, así que pueden postular, como les digo, para etapa bien etapa en Chile. Así que eso, por Corporate Venturing se vienen pronto novedades. Estamos ahí ya cerrando uno, así que esperamos tipo octubre, noviembre, tener varias convocatorias en la industria Corporate Venturing. Así que síganos en nuestras redes sociales, también se pueden inscribir en nuestro sitio web, ahí se pueden quedar inscritos en nuestra base de datos. Y si quedan inscritos en nuestra base de datos, inmediatamente nosotros siempre en todas las convocatorias hacemos mail y toda esta estrategia, así que les va a llegar la información sin problema. Gracias, Javier. Marcelo nos pregunta, dice, nosotros damos servicios tecnológicos a los emprendedores, ayudamos a llevar sus ideas a la implementación en la fase que denominaste foco. Quisiéramos extender esta oferta a quienes podamos ayudarles a desarrollar sus plataformas tecnológicas y la pregunta es si podríamos ayudarlos a posicionarlos con emprendedores o empresas que hagan innovación. Ahí son cosas, o sea, en general, obviamente, como hay un foco más hacia los startups, yo diría que ahí para Marcelo es clave, claro, más buscar conexiones con aceleradores, incubadoras que apoyen un poco a los emprendedores en esa fase y a los que tengan como estas, puedes decir, falencias más tecnológicas, cómo los pueden apoyar. Así que ahí también nos pueden escribir, ya sea por el sitio y todo, y nosotros también constantemente estamos validando partners y les presentamos estos partners a nuestros emprendedores como alternativas cuando a veces están buscando hoy día apoyo en desarrollo, apoyo en marketing, apoyo en lo que sea. Tenemos una red de partners de los cuales nosotros como aceleradora es imposible que seamos expertos en todo, así que obviamente estamos buscando siempre apoyo de partners para distintos temas. Buenísimo. Luis nos pregunta, ¿cómo se ha articulado la estrategia de Corporate Venturing con los espacios de coworking? Es un modelo, en la estrategia de coworking en general, mira, siempre va a depender, y acá hay distintos sabores, lo voy a hablar, si es poner un cowork por poner un cowork, está dentro más de estas estrategias que yo hablé, que eran de bajo impacto, de impacto de muy largo plazo, bajos recursos, que en general es más una lógica de posicionamiento. Eh, Ahora, también hay empresas que están armando coworks para emprendedores dentro de su instalación, y ahí se empieza a juntar un poquito el concepto, si lo acordamos, del KPI de aprender, y este KPI de transformación con la lógica de startup, porque el llevar a startups a trabajar en el mismo ambiente es para que de cierta manera empezar a ver cultura, empezar a enseñar nuevas prácticas. Yo diría que eso es como lo más evolucionado que llega a una estrategia de cowork, porque al final
de ahí a que salgan otras instancias, sí, puede pasar por el hecho de estar en un mismo lugar que puedan salir potenciales oportunidades, pero en sí llega más a ese nivel, no es una estrategia muy profunda de corporate venture. Bueno, gracias Javier. Ahí ya tenemos varios comentarios de agradecimiento y felicitaciones para tu exposición. Les recordamos a todos que les vamos a mandar el video de esta masterclass en el día de hoy o mañana, a más tardar, van a recibir un correo. Así que les agradecemos a todos por participar. Recuerden que si quieren más información pueden agendarse un Zoom con nosotros en el link que les dejé o sumarse a nuestras redes sociales. Ahí Javier les dejó también la página de la aceleradora. Les vamos a mandar solamente el video para que ustedes lo puedan ver. Y bueno, Javier, si querés hacer un cierre, una conclusión, como para darle cierre a la masterclass de hoy, y te dejo para los últimos minutos. Y obvio, no, de nuevo voy a agradecer a Daniel de nuevo y a todo el equipo de Social Media por la invitación. Siempre feliz de poder participar en esta masterclass. Esto es un tema que me encanta. Yo creo que al final mi mayor mensaje es que hoy día los corporativos, yo creo que ya se dieron cuenta del potencial de los startups y como les mostré por las cifras, este año ya quedó demostrado que el futuro de la economía va a estar centrado en los emprendedores. Entonces, un poco ahora el llamado que es, yo creo que es como un llamado de urgencia, es el ahora o nunca, el poder trabajar, el colaborar. Y yo creo que también esto de ver que existen distintos mecanismos. Al final vimos más de 10 mecanismos distintos de cómo hoy día un corporativo puede colaborar con una startup, que la gracia es que los corporativos y las empresas también entiendan que tienen que diseñar el modelo que les haga más sentido a ustedes como estrategia, los recursos y todo. Así que esto no es un plug and play, no es que todos los modelos son iguales, todo requiere, y ahí también un llamado a los corporativos a que se apoyen en las instituciones expertas en el ecosistema para poder desarrollar esta iniciativa y que sin duda les va a generar un gran impacto. Así que lo sumo tanto a los corporativos, a que trabajen con los startups y a los startups y emprendedores que nos escuchan, a que estén activos, que nos estén siguiendo a nosotros en Imagine y que ojalá puedan participar de los distintos desafíos que estaremos lanzando en el futuro. Bueno, gracias, gracias Javier. Felicitaciones por la exposición de hoy. Y bueno, nos veremos en la próxima masterclass que haremos en septiembre. Al resto de la comunidad les recuerdo que todos los jueves hacemos estas masterclass para que nos sigan y para que puedan seguir asistiendo. La semana que viene vamos a hablar de los modelos de social selling con LinkedIn. Vamos a explicar y hacer un taller en vivo de cómo se vende a través de LinkedIn con las nuevas metodologías y las nuevas herramientas. Y así todos los jueves tenemos temas distintos con distintos expertos. Los invitamos a que sigan participando. Y bueno, agradecidos por habernos acompañado y nos vemos la semana que viene. Javier, un gusto. Y Que todo muy bien. Y gracias por toda la presentación. Estuvo excelente. Muchas gracias. Saludos a todos, cuídense. Chao, hasta luego.